podemos escuchar tu reflexión general. Sí, estaba escuchando parcialmente. Lo que pude escuchar, obviamente que lo suscribo, tiene que ver con la información que todos aquellos que eludimos la prensa hegemónica y que nos informamos también a través de otros medios, hemos estado recibiendo. Este año fue en realidad los últimos 2 años, ya el año anterior había sido el año más violento, con la mayor cantidad de víctimas palestinas en Cisjordania desde el año 2005, y ahora este año nuevamente, particularmente en Cisjordania, no estamos hablando de Gaza, también se habían dado una serie de agresiones, de actos violentos que los estaba describiendo Telma, los ataques a las mujeres, las detenciones de los niños menores de edad, la persecución y la ofensa a las personas de otros credos por parte de los colonos, la violencia contra los activistas que han denunciado todo esto, activistas de derechos humanos, y después, bueno, daños de infraestructura, destrucción de viviendas, de cañerías de agua, bueno, disparos inclusive sobre escuelas han sucedido, destrucción de cosechas, incendios, bueno, son agresiones que son cotidianas, que es un goteo continuo que tiene que ver con un proceso de humillación permanente, de hostigamiento, de estigmatización. Son los pasos quienes estudiamos digamos que provenimos de las ciencias sociales y estudiamos el campo de estudios de genocidio, justamente sabemos que son los pasos previos a un genocidio. Lo que está en curso y el riesgo inminente en Palestina, pero esto desde hace tiempo, es un genocidio, como bien lo ha descrito el historiador israelí Ilan Pappé, un genocidio progresivo, ¿no? La estigmatización, el marcaje, la autoridad negativa que tiene que ver con todo esto, el hostigamiento físico, legal, el aislamiento espacial y pretendidamente también el aislamiento social, y luego el debilitamiento sistemático con las humillaciones, el quebrantamiento en términos emocionales y el debilitamiento en términos físicos, ¿no? El de impedir la alimentación adecuada, la sanidad adecuada, la vida digna, la propia vivienda. Bueno, son los pasos previos que llevan al exterminio. Eso lo ha estudiado muy bien un sociólogo argentino, Daniel Feierstein, justamente planteando las etapas del proceso social genocida para el caso de la Shoah y para el caso de la dictadura militar argentina aquí en nuestro país. Y la verdad es que son todos los pasos previos que conllevan a la etapa del exterminio y que llevan consigo una realización simbólica que tiene que ver con una narración que pretende legitimar todo este proceso. Entonces, en Palestina estamos en curso, hay en curso un genocidio progresivo. La instancia del exterminio todavía no se ha llegado en términos masivos, pero claramente el riesgo es ese, y mucho más si se termina desatando un conflicto en términos regionales, si hay una escalada tal que el conflicto adquiera instancias regionales, con actores regionales e incluso globales, porque bien sabemos, y con esto termino, que el crimen sobre la población armenia en el Imperio Otomano, Armenia, Siria, griegos, se dio en el marco, el crimen genocida se dio en el marco de la Primera Guerra Mundial. Ese fue el escenario que los jóvenes turcos aprovecharon para llevar adelante su proyecto de Turquía para los turcos. El crimen genocida sobre las comunidades europeas judías y otras minorías nacionales, étnicas y de diversidades y políticas se dio en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Ese fue el escenario que el nazismo aprovechó para llevar adelante un plan genocida. Y una conflagración de proporciones regionales en donde haya actores justamente de este estatus y aún actores globales sería el escenario perfecto para desplegar la potencialidad final del crimen genocida. Así que muy preocupado por lo que sucede en Palestina. La limpieza étnica sería, en última instancia, el desplazamiento forzado que por otra parte se está llevando a cabo, sería una instancia grave y el exterminio una instancia definitivamente cruel, inhumana y, bueno, contra la cual tenemos que activar y denunciar, por supuesto. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Marcelo Rodríguez te saluda. Hola, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? No sé si estabas escuchando, veía que con Atilio se planteaban estas dudas sobre
si la forma en que se dio este ataque, las facilidades para poder ingresar al territorio israelí, no tiene que ver con esto que vos estás diciendo de facilitar las condiciones para justificar un genocidio, ¿no? ¿Qué sensación te da a vos esto que estamos viendo en estos días y la información que está llegando? Sí, yo tuve esa sensación en un primer momento, pero justamente era una sensación. Piensen ustedes que la franja de Gaza está, como todos sabemos, bloqueada por tierra, por mar, por aire, controlada, también incluso hasta por una valla subterránea, ¿no? Pues los túneles de la resistencia fueron bloqueados y hay una valla subterránea. Está absolutamente controlada su entrada, su salida, la de mercancías, la de personas. Piensen inclusive que hay algo que no se dice, creo, no estaba escuchando la totalidad del programa, pero en general digo que no se dice, que entre los años 2018 y 2019, a partir del día 30 de marzo del 2018, el pueblo palestino, el pueblo gazatí, estuvo generando lo que se llamó la Gran Marcha del Retorno. Fueron todos los viernes del año 2018 y del año 2019, luego eso con la pandemia no se continuó. Los palestinos en Gaza marcharon justamente hacia esa verja, no es frontera porque no son dos estados, hacia esa valla de seguridad que luego fue removida en una acción simbólica, ¿no? De un gran simbolismo por esa pala retroexcavadora. Y en esa instancia, a lo largo de todos esos viernes, durante 2 años, fueron asesinados a sangre fría 223 palestinos. Además de que fueron cegados otros cientos de palestinos, porque nosotros aquí desde nuestra América recordamos y nos horrorizamos cuando las fuerzas represivas chilenas apuntaban a los ojos de los manifestantes en el gobierno de Piñera, pero esa técnica represiva ya la había aplicado el ejército israelí en Gaza. Entonces, ¿cómo puede ser que esa frontera, que era una frontera sangrienta para quien se acercara, haya cedido con tanta facilidad? Realmente, más allá de las habilidades, de las resistencias que las han demostrado no solamente las palestinas, todas las resistencias a los proyectos coloniales y a las dictaduras siempre tuvieron su inventiva, su creatividad, siempre lograron sortear la mirada del Leviatán. Bueno, es bastante llamativo, a mí me llamó poderosamente la atención y bueno, estos documentos o estos artículos que empiezan a salir abonan en esa dirección. Lo cierto sí, y con independencia de quién estuvo detrás de todo esto, es que es la excusa perfecta para llevar adelante un proceso de limpieza étnica en Gaza, ¿no? Eso es objetivo, es así, de hecho hay desplazamientos de los desplazados, porque esa es otra cosa que también uno debe señalar. El 70% de la población gazatí ya es desplazada, ya fue desplazada de sus hogares en el 48 y en el 67. Es un tercer desplazamiento que sufre el pueblo palestino, y esto tiene que ver con un proyecto que obviamente no los incluye, ¿no? Es un colonialismo por sustitución poblacional, es decir, apropiarse del territorio, desplazar a la población nativa e implantar población foránea. Eso es el proyecto sionista. Esa es la política que tienen con los colonos, ¿verdad? Y los colonos que son, digamos, que tienen también un fanatismo de ultraderecha en parte, pero que también están fuertemente estimulados por el Estado de Israel, porque tengo entendido que les facilitan territorio, casas, servicios, casi, ¿no? Hay como un llamado permanente y tentador a sumarse a esa política, que además, también trayendo lo peor de lo que ha sufrido la historia del pueblo judío, los pogromos que han sufrido sobre todo en la Rusia zarista, y que ahora es lo que estos colonos ejercen sobre la población en Cisjordania. Y como vos decías, los pogromos sumado ahora a la deshumanización. Te hago una pregunta, que es lo que, nos preguntamos en general, ¿no? ¿Cuál sería la solución que se discute en Palestina? Sabemos que igual los y las palestinas no tienen sus diferencias, también como cualquier pueblo, pero ¿cuál sería
lo que ahora se está demandando. Bueno, en este momento salvar sus vidas más que nada, pero en general, ¿qué se plantea? La posición oficial de la Autoridad Nacional Palestina, que responde a la OLP, tiene que ver con la aplicación del derecho internacional, esto es la creación de los dos estados. Esa es la posición oficial. Es cierto, o sea, el Estado palestino en el 22% de la Palestina histórica, Gaza, Cisjordania con Jerusalén Oriental como capital. Ese reclamo, la OLP como única representante legítima del pueblo palestino por resolución de Naciones Unidas, remite a la posición oficial de la Autoridad Nacional Palestina, que obviamente es un órgano de la OLP. Es cierto que la situación en territorio es tan complicada para crear dos estados, primero porque la pequeña franja de Gaza, bueno, no sabemos qué va a quedar de ella luego de esta avanzada criminal, pero bueno, son 365 kilómetros cuadrados, están apartados del resto de Cisjordania, que son 5.600 kilómetros cuadrados, con Jerusalén Oriental incluida, y luego es cierto que ahí hay 630.000 colonos ilegales que están ocupando en territorio palestino ocupado, ¿no? La potencia ocupante ha trasladado 630.000 habitantes, ha creado 150 colonias legales en términos de la normativa israelí, y hay 125 asentamientos ilegales por la propia normativa israelí que están a la firma de un papel simplemente para legalizarlos. Entonces es cierto que crear un Estado con una franja de Gaza aislada, con una Cisjordania que está ocupada, por otra parte, no solamente es la ocupación en territorio, sino que son las carreteras, se han conformado bantustanes como pequeñas islas en las cuales viven los palestinos, que están aislados unos de otros. Yo no tuve la suerte de viajar a Palestina, pero conozco infinidad de testimonios de lo que significa viajar desde Jerusalén a Belén o a un punto más distante, que sería como ir, no sé, desde Congreso a Lomas de Zamora, 20 kilómetros, que a veces tardan 6 horas, 8 horas, que depende de los checkpoints, que dependen, digamos, de la voluntad o no de la fuerza militar de dejarlos pasar. Es muy difícil con esa discontinuidad territorial poder conformar justamente al Estado palestino. Y en función de eso, ante la imposibilidad material también se habla dentro del propio pueblo palestino de lo que nosotros conocemos, de la posibilidad de pelear por un Estado único, laico y democrático para todos los habitantes del Mediterráneo al Jordán. Pero, insisto, me parece que de eso estaríamos también muy alejados, y la posición oficial de la Autoridad Nacional Palestina es seguir reivindicando lo que el derecho internacional les otorga, que es el Estado palestino soberano independiente en el 22% de la Palestina histórica. Y Hamas, si bien en su carta fundacional tiene entre sus objetivos la emancipación, la liberación total de Palestina, que significaría la eliminación del Estado de Israel, en el año 2007 no es que modificó su carta, pero sí elaboró una declaración de principios y derechos en donde establece o acepta crear al Estado palestino en ese 22%. Tal vez como una cuestión táctica, probablemente así sea, pero ha aceptado incluso eso. Así que bueno, es la posibilidad ajustada a derecho internacional, porque hay resoluciones de Naciones Unidas, de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, que plantean que son territorios ocupados en los cuales debe emplazarse el Estado palestino. Y hay además una orden del Consejo de Seguridad de que Israel se retire de los territorios que incorporó después de la guerra de 1967, que Israel no ha aceptado. Claro, la resolución 242, esta es del año 67 de la Asamblea General, pero luego hay resolución 1307 del año 2002, en donde el Consejo de Seguridad vuelve a plantear la solución de los dos estados, o sea, adhiere a la solución de los estados del cuarteto que está conformado por Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y Naciones Unidas, y ahí es el Consejo de Seguridad que establece la creación de los dos estados con fronteras seguras, conviviendo en forma pacífica. Esa es la resolución de acuerdo a la normativa internacional, que no se cumple, y los palestinos están reclamando por eso, ¿no? Eso es importante también decirlo. Hoy tienen su territorio ocupado, en Cisjordania con fuerzas militares y con colonos, y en Gaza, si bien hasta hoy no sabemos sobre estos nuevos planes que harán,
si conquistarán territorio norte en Gaza o bueno, no sabemos dónde se van a detener, pero bueno, no hay colonos, es cierto, los retiraron en el año 2005, los 5.000 colonos los retiraron en el año 2005, no es una ocupación en términos de que estén justamente asentados en el territorio, como sucede en Cisjordania, pero está absolutamente controlado ese territorio. Cercado, controlado y ahora asfixiado por completo. Estamos hablando con Gabriel Sibinian, él es sociólogo, es el titular de la cátedra Edward Said de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Nuestro compañero Federico Montero quiere hacerte una pregunta, Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? Te hago una pregunta para sumar al análisis, ahora mirando lo que sucede en Israel y cómo estas condiciones estructurales que bien vos mencionás sobre el conflicto y la política de colonización del Estado de Israel, encontró como un combustible nuevo a partir de la posibilidad de reelección de Netanyahu, con la incorporación de un actor político que es lo que se denomina el sionismo religioso, y su líder, que no es tan conocido, Itamar Ben-Gvir, que era una especie de, vamos a ponerlos salvando las distancias, Javier Milei en Israel, un provocador, supremacista, que sus cánticos eran por la muerte de los árabes, etcétera, pero que sin embargo en las elecciones de hace 2 años logró un caudal de votos muy importante. Hoy es ministro del gobierno de Netanyahu y son los partidarios de esta fuerza particular que él comanda quienes ocupan los lugares de avanzada, por ejemplo, en la colonización, no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania. Y también, bueno, la pregunta es, ¿cómo crees que incide estos avances de estos sectores en la consolidación de esta política de Estado de Israel y darle un nuevo aire a Netanyahu, que de hecho no lo tenía, era una figura totalmente desgastada en el escenario político israelí? ¿Y cómo crees que esta situación que se ha provocado les da más aire a estos sectores ultraderechistas dentro de Israel para profundizar la política de exterminio que están llevando adelante? Bueno, seguramente que la aparición de estos personajes ya con funciones asentadas en el gobierno remite o refleja lo que está sucediendo en la sociedad, ¿no? O hay una sociedad que evidentemente los avala, los apoya, los lleva a los cargos públicos y favorece todo este tipo de políticas. Pero hay una cuestión que a nosotros sí nos interesa señalar, que hay una deriva que lamentablemente el sionismo contenía desde su propio génesis. Esta idea de conformar una vanguardia civilizatoria, una avanzada civilizatoria frente a la barbarie asiática, ya está contenida en Teodoro Herzl en el libro El Estado Judío en 1895. Esto no es por ser determinista, mecanicista ni simplista, pero el sionismo fue y es, y su deriva tiene que ver con esto, un movimiento colonialista con una concepción eurocéntrica, con una concepción supremacista, con una concepción segregacionista desde sus propios orígenes. Aun cuando no habían definido Palestina como el sitio de emplazamiento del Estado judío, Teodoro Herzl ya decía esto, ¿no? Refiriéndose a Palestina refiriéndose a Argentina, tenía otras consideraciones, porque evaluaron justamente emplazar el Estado judío en Argentina. Entonces, no hay que olvidar que el 100% de la Palestina histórica y las limpiezas étnicas del 48 y del 67 fueron protagonizadas por el laborismo. 750.000 palestinos fueron expulsados de su territorio en el marco de la Primera Guerra Árabe-Israelí, y ahí el líder era Ben Gurión. Y luego, en 1967, hay el desplazamiento de otros 250.000 palestinos y palestinas, y todavía gobernaba el laborismo. O sea que, por supuesto que estos personajes son siniestros, que no tienen ningún tipo de pudor en sus declaraciones, que alientan, promueven estas prácticas, pero también es cierto que el proyecto sionista, porque yo escuchaba a Tilio cuando mencionaba la cantidad de intelectuales y de humanistas y de revolucionarios que dio el judaísmo a la humanidad. Seguramente que ninguno de ellos era sionista,
seguramente no es que no hubiesen avalado estas prácticas, ni siquiera hubiesen avalado la creación de un Estado en territorio de un pueblo con este criterio étnico exclusivista, ¿no? Con el nacionalismo étnico que planteaba justamente el colonialismo por sustitución poblacional, porque era crear un Estado colonial desplazando a la población nativa para implantar población foránea. Ese es el proyecto. Luego hay personajes que por ahí nos resulten un poco más simpáticos o menos, pero la deriva del sionismo ya estaba marcada en la propia concepción. De hecho, el sionismo no fue la ideología dominante ni el movimiento mayoritario cuando surgió la cuestión judía, ¿no? Cuando surgió la cuestión judía, que significaba las persecuciones, los pogromos, las masacres a las comunidades judías de Europa del Este, muy pocos, pero muy pocos, un porcentaje muy bajo, apenas el 3%, migró hacia Palestina. La mayoría tenía otro destino, han venido aquí a nuestra Argentina, a Francia, a Canadá, a Estados Unidos. Luego sí que fue ganando mayores adeptos con el incremento de las persecuciones en Europa del Este, bueno, y obviamente con el nazismo aún todavía más. Así es, pero a mí me interesaba plantear esto porque lo que tenemos que objetar es la ideología misma, ¿no? La ideología ha sido segregacionista, supremacista, colonialista, eurocéntrica desde su propia concepción. Así es, Gabriel, te agradecemos muchísimo, estamos ya terminando el programa. De verdad, gracias por tu análisis, para seguir pensando, ojalá que esta tragedia se termine pronto, pero no con la paz de los cementerios, sino con una justicia y un reconocimiento a la integridad territorial del pueblo palestino, que es lo que genera toda esta situación horrible